¿Se acuerdan de las últimas preguntas que hizo Elvin? ¿Sí se acuerdan? Más o menos, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿pusieron atención? Para empezar. No les voy a hacer examen, nada más quiero ver si se acuerdan, como que si les llega un recuerdo. Recuerdos del pasado. ¿No? Bueno, yo les voy a recordar un poquito de la semana pasada, 4 preguntas que hizo Elvin y que vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. Para resolver los conflictos, hizo preguntas de ¿cómo puedo enfocarme en Dios en esta situación? La otra pregunta, ¿cómo puedo admitir mi propia responsabilidad en este conflicto? La tercera, ¿cómo puedo ayudar a la otra parte a admitir su propia responsabilidad en este conflicto? Y la última, ¿cómo puedo perdonar a la otra parte y encontrar una solución razonable? Vamos a tratar en las siguientes semanas, a tratar de responder estas preguntas que son sumamente importantes, porque nos tienen que llevar a la reflexión, nos tienen que llevar a hacer cambios en nuestra vida, porque si no hay cambios, pasarán clases y clases y más clases y no habrá ningún cambio. Pero si estas serie de preguntas las podemos ir resolviendo y las podemos ir desmenuzando, creo que entonces vamos a poder llegar a resolver los conflictos realmente. A que cualquier situación que se nos presente, sea con amigos, con hermanos de la iglesia, con compañeros de trabajo, con esposo, con hijos, con madre, con hermanos, con quien sea, vamos a poder solucionar los conflictos. Y la primera pregunta de cómo puedo enfocarme en Dios en esta situación, vamos a tratar de resolverla el día de hoy. ¿Ven las imágenes? ¿Qué hay? A ver, dime, Marce, ¿qué ves en las imágenes? Pues en la primera están discutiendo el matrimonio y sus hijos están tapando los oídos para no escuchar. Uh-huh. En la segunda también hay una discusión ahí así como que están en una reunión y está una pareja, pero están discutiendo y los otros nada más se quedan como pensando, escuchando qué está pasando. Y en la última, en la tercera, está su mamá reprendiendo a su hija y se tapa los oídos para no escuchar. Y en lo último están como unos monitos ahí como que jugando o algo así. Es lo que... ¿Jugando o haciendo así como ese jueguito de luchitas, vamos a hacer, ¿no? lo que están haciendo los demás. Ok, así es. Muchas veces son escenas de diferentes ambientes, obviamente de una pareja, cómo les afecta a los hijos cuando escuchan los gritos, la pelea, todo eso. Como cuando somos padres, regañamos a nuestros hijos y nuestros hijos así como que se tapan los oídos y no quieren escuchar. O cuando estamos en una reunión, puede ser de trabajo, o compañeros o lo que sea, y igual, ¿no? Hay discusión y cómo te metes, no te metes, hablas, no hablas y estás escuchando la discusión, ¿no? Pero es mucho como los dos monitos que están ahí haciendo una lucha de a ver quién puede más.
Y es exactamente lo que sucede siempre en una discusión, en un conflicto, en una situación que nos lleva a discutir, a pelear, a lo mejor, a gritar muchas veces. Y podríamos preguntarnos, ¿realmente me puedo enfocar en Dios en esta situación cuando está pasando esta clase de situaciones? Es difícil, de verdad es bien difícil que cuando estás en medio de la discusión bien acalorada, puedas pensar, ok, a ver, Dios, ¿dónde estás? A ver, ¿cómo puedo discutir esto? La verdad, en ese momento, cuando estamos acalorados, ni nos acordamos, ni siquiera llegamos a pensar que está Dios en medio de esta situación. Para nada, ¿no? No tenemos el mínimo interés de glorificar a Dios en ese momento, porque estamos ahora sí que en la lucha, en la pelea, ¿no? Y generalmente lo que sucede es que queremos ganar el argumento. O sea, no importa si estoy en lo correcto, si es justo, si está bien o no está bien. Lo importante, muchas veces lo que sucede es, yo quiero ganar el argumento en contra de quien sea, sean padres, hijos, esposo, compañeros, lo que sea. Yo lo único que quiero es ganar el argumento. Entonces, ¿cómo podrías tú agradar y honrar a Dios en esta situación? ¿Se pueden? Sarita, ¿qué piensas? ¿Se puede agradar y honrar a Dios en una discusión acalorada? Pues sí, yo creo que sí se puede cuando como lo han dicho en otras clases, en predicaciones, que estemos llenos del Espíritu y que dejemos que el Espíritu trabaje en nuestras vidas y que tengamos eso en mente siempre. Entonces, yo creo que sí se puede, porque si todo el tiempo tenemos en mente eso como prioridad, entonces no es fácil, pero tampoco es imposible. Y siento que si dejamos al Espíritu que siempre esté guiándonos en todo momento, constante, entonces yo creo que podríamos tener el control de cierta situación. Así es. Gracias, Sarita. Es Sí, de nada. precisamente lo que vamos a ir descubriendo para llegar a ese punto, como bien dice Sarita, que realmente estemos llenas del Espíritu para que en esos momentos de crisis, de situaciones difíciles, de que a lo mejor me lastimaste, me heriste, me discutimos por algo, realmente sea el momento en cambiar nuestro enfoque y ver cómo realmente el Espíritu de Dios nos llena y podemos, por así que darle la voltereta a la situación. Muchas veces los problemas obviamente son horizontales. ¿Por qué horizontales? Porque es uno contra otro. ¿Sí? No es uno contra todo el mundo, es generalmente uno contra otro. Y muchas veces o son los padres en conjunto con los hijos, o es la mamá con la hija nada más, o es la esposa con el esposo, etcétera, etcétera. Entonces siempre es uno a uno. Y muchas veces nos centramos en cuánto me ofendió, cuán heridos nos sentimos, o lo que pensamos es que hiciste mal, o que me ofendiste, o que tú tienes la culpa, no yo. Siempre le vamos a echar la culpa a la otra persona, o tengo que alejarme de ti porque me lastimas, me duele y por lo tanto, adiós, no quiero saber de ti. O ir a la fuerza, ¿no? Pues te voy a doblegar.
Ah, me hiciste, me heriste, me lastimaste. Ah, pues ahora va la mía. Y es precisamente el egocentrismo que tenemos el que nos hace pensar cuando estamos en una situación problemática, es lo que nos hace sentir, ok, me enfoco en yo y dejo de pensar en lo que Dios quiere. Dejo de pensar en lo que Dios hace. Dejo de pensar en Dios. Simplemente me olvido de Dios y estoy en la lucha contra la otra persona. Por eso el problema, pues obviamente es horizontal. Pero mientras no tengamos en cuenta a Dios en esta situación, en esa situación difícil, vamos a estar atrapados en el conflicto. Porque obviamente no vamos a voltear a ver a Dios porque estamos, ahora sí que la cabeza está caliente, nuestros sentimientos están a todo lo que da y por lo tanto no podemos ver dónde está Dios. Seguimos pensando en nuestros propios recursos, en nuestros propios pensamientos, en cómo vamos a salir de esta situación, pero pensando siempre en yo qué estoy haciendo, yo qué puedo hacer, y no en Dios. En lugar de buscar ayuda, lo que nos importa es el yo. Y no podremos percibir el propósito superior que Dios tiene usando el conflicto para demostrarnos su amor y su poder. Porque muchas veces Dios permite que sucedan ciertas situaciones precisamente para hacernos recapacitar, para moldearnos, para transformarnos, para que muchas veces voltemos a Él y le digamos, ¿qué quieres? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo cambiar? O a veces simplemente nos enfocamos en el yo y no vemos a Dios. Y entonces, con nuestros recursos limitados, pues obviamente no encontramos la salida. Y muchas veces la salida es adiós, cada quien, ahora sí que cada quien se lleve su golpe, como cuando choca dos individuos y no se arreglan, y entonces muchas veces deciden, ya cada quien su golpe y vámonos, ¿no? Y no, Dios no quiere eso. Dios no quiere que vayamos a esa forma de solución, sino que vayamos a algo mucho más profundo, mucho más alto, que simplemente el hecho de pensar qué voy a hacer, ¿no? En lugar, pienso yo que es cuando tenemos que voltear a Dios y decirle, Señor, ¿qué necesito cambiar aquí, en esta situación, en este problema? Algunas de las preguntas que podemos hacer cuando estamos en una situación es, ¿dónde está Dios en esto? ¿Se habrían puesto a pensar que en cada situación que pasamos, en cada discusión que tenemos, Dios está haciendo algo? Isabel, ¿te habías puesto a pensar que en cualquier situación en la que te enfrentas,
Dios está ahí. Sí, Dios está conmigo todo el tiempo, así que aun cuando estemos en conflicto, no va a decir, ah, está en conflicto, entonces me alejo. Es Ni te cierto. hablo porque está bien enojada, ¿no? Ni quiero verla. Es cierto, ¿no? Pero a veces, aún pensando, Dios está en esta situación, no dejamos de discutir muchas veces. Lo tenemos en la mente pensar, no, sí, Dios está conmigo todo el tiempo, Dios está conmigo, es parte de mi vida, todo el tiempo está el Señor conmigo. Pero cuando estamos en la mera discusión, así como que hacemos a un lado a Dios y le decimos, espera tantito, quédate aquí sentadito y déjame discutir acá con mi marido, ¿no? O con mi hijo, o con quien sea, ¿no? Pero ahora sí que racionalmente sabemos que Dios está. Y Él tiene una respuesta o una solución para ese conflicto, para ese problema. Entonces, una de las soluciones es hacer alto. Es como ir a, no sé, a 120 kilómetros por hora y de repente hacer un alto total. Porque obviamente vas acelerada, vas enojada, estás discutiendo, a lo mejor algo muy justo, a lo mejor sí, pero no estás llegando a nada simplemente por discutir, por herir, por sentir que tienes que ganar. Y una de las formas para cambiar esta situación es hacer alto. Y eso, como decía la semana pasada Elvi, la teoría está muy bien, pero a la hora de la práctica, ahí el problema, ¿cierto o no? ¿Alguien puede parar a 120, 140 kilómetros por hora? Bueno, las que saben manejar. A ver, díganme. Así de sopetón, no. ¿Qué pasaría si lo haces así de sopetón? Te volteas. Chocas. Muchas veces puede chocar, pero ponte que no hay nadie más. Ponte. No hay nadie más, vas a todo lo que da el carro y de repente frenas. ¿Qué pasaría? O sea, que mejor me golpeo, ¿no? Me hago para adelante y luego, o sea, como que latigueo. Me lastimo. Tú sola te lastimas, ¿sí? Pero a lo mejor evitas un problema mucho mayor. Si no porque si ahora Perdón. No atropello a alguien, no le pego al coche de enfrente. Exacto. Porque no sabes qué otra cosa puede suceder más adelante y por eso tienes que hacer un alto. Y es lo mismo que sucede con todas nuestras emociones y con todas las ganas a lo mejor de gritar y decir, no se vale esto, es injusto y lo que sea. Pero, ¿qué tanto es a la hora de hacer un alto? ¿Qué tanto evitamos? Porque como en las primeras imágenes que vimos, muchas veces estamos viendo el problema horizontal y estamos queriendo desquitarnos. Estamos con el ego y simplemente queremos decir, aquí mis chicharrones truenan y yo tengo la razón. Aunque la tengas o no la tengas. Pero cuando hacemos ese alto total, podemos alzar nuestros ojos a Dios.
y entonces ver un panorama completamente diferente. Me ayudan a leer primero a los Corintios 10, 31. Lucina, perdón. ¿Me ayudas, por favor? Si puedes. Y si no, Mireya. No. Ok. No se oye bien. No estoy en mi casa, no traigo mi Biblia. Ok, no te preocupes. Mireya, ¿me ayudas? Sí, hermana Betty. Primera de Gracias, Mireya. Corintios 10:31. Sí, por favor. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ok. ¿Qué estaba pasando aquí con los corintios? Esto es algo que nos puede ilustrar muchísimo. En la ciudad de Corinto había muchos cristianos, pero también era un pueblo súper pagano. Tan pagano que los cristianos se mezclaban obviamente con los paganos y hacían algunas prácticas que no estaban bien delante de Dios. Y obviamente era una población con, o sea, tenía todo lo malo. Había mucho comercio, sí, pero había también muchas cosas muy malas. Y llegaban a practicar orgías, porque eso hacían los paganos, llegaban a practicar borracheras, porque aún en sus templos de los paganos se emborrachaban según para adorar a Dios. Entonces, cuando Pablo les escribe a los corintios, porque hay muchos problemas, pero muchos problemas, les pone algo en su mente para cambiar. Y les dice así que lo que hagan, sea comida, sea bebida, o lo que quieran hacer, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el primer principio que tenemos que tener aquí es glorificar a Dios en lo que hagamos. Y entonces, si nos ponemos a pensar en las discusiones, en los problemas, ¿cómo podemos glorificar a Dios en el problema, en la discusión, ahora sí que en el enfrentamiento? ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, díganme. Actuando como Cristo lo haría. Así es. Exactamente. Y quiero que pongan en su mente esta parte de gloria. ¿Qué significa la palabra gloria? Para que entendamos el cómo glorificar a Dios. Gloria significa destacar, mostrar y revelar su grandeza. Entonces, cuando decimos glorificar a Dios, queremos destacar o mostrar o revelar su grandeza en todas las cosas que hagamos, en todo como nos movamos, nos comportemos, lo que hablemos, a donde vayamos. Tenemos que destacar y mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, en nuestras relaciones interpersonales, tenemos que reflejar el plan de Dios.
y le tenemos que glorificar a Él. Y cuando es el marido con el que traemos pleito, o la hermana que estamos en la iglesia y hay pleito o hay discusión, ¿cómo reflejamos el glorificarlo a Él cuando discutimos? Pues primero podría ser siendo prudentes, o sea, como lo que decías de frénate de golpe, o sea, freno, me callo y analizo, ¿no? Así es. Y de alguna forma también eso es como practicar el dominio propio, ¿no? Así es. Es una parte del fruto del Espíritu, el dominio propio. Entonces, o tenemos el fruto del Espíritu o no lo tenemos, porque es un fruto, no son muchos frutos, es un solo fruto, que está separado en varias partes, y una de las partes es el dominio propio, precisamente. Entonces, ¿pueden pensar que este es el plan de Dios? En una discusión, en un problema, ¿es el plan de Dios? ¿Qué? No entendí tu pregunta. ¿Qué es el plan de Dios? ¿Que existan problemas? Ajá. Yo creo que sí. Hoy te puedo decir que sí. Y que sería, y mi pregunta sería, en ese freno, tal vez preguntarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? O sea, no por qué a mí, porque eso es drama, sino ¿para qué me está pasando? O sea, ¿qué me vas a enseñar en esta situación? Así es. ¿Qué tengo que aprender de esto que está sucediendo ahorita? Así es. ¿Qué voy a aprender con esta problemática? Sea hijo, sea esposo, sea padre, sea lo que sea. ¿Qué me estás queriendo enseñar, Dios? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Esa es la mejor pregunta que podemos hacerle. Enfocarnos en Dios y no estar, como dijiste, no echarme al drama de, ay, yo, ¿por qué estoy sufriendo y por qué tengo que estar pasando por esto? No, sino es, ¿cuál es tu plan, Señor? Quiero entender tu plan. Entonces, si nuestra vida es un reflejo de su sabiduría, de su compasión y de su poder transformador, eso tiene que salir en mi vida. Porque como decía Sarita, estoy llena del Espíritu y por lo tanto, eso voy a reflejar. Voy a reflejar su sabiduría, su compasión y ese poder transformador. Yo recuerdo una hermana que una ocasión vivió un tiempo en mi casa y una ocasión estábamos así un grupo de hermanas y ya no me acuerdo ni por qué salió, pero el punto es que salió que ella dijo, no, es que yo no he oído a Betty enojarse ni gritar. Y yo dije, ¿seguro que estás en mi casa? Porque la verdad, o sea, si he de confesar, yo era muy, muy gritona. O sea, para todo gritaba, de todo gritaba. Y obviamente pues no me dejaba, ¿verdad? Obviamente. Entonces, cuando hay ese poder transformador, ni cuenta te das que ya no hacías lo que antes hacías. Y cuando te lo muestra o te lo dice otra persona que está viviendo en tu casa, tú dices, chirra, ¿de veras no me has visto enojada? ¿De veras no he hecho esto? O sea, ni yo me había dado cuenta.
hasta que ella lo mencionó, fue así como que, a ver, espérame tantito. Yo no me lo creía. Y no es de que ya sea perfecta y que ya no grite o ya no me enoje o ya no discuta con nadie. No, no es eso. Sino de que realmente hay un poder transformador. Si le permitimos a Dios que nos esté llenando y llenando y cambiando. Como ese vaso o ese recipiente que está lleno de basura, de cosas feas, obscuras, negras y demás, y le empiezas a echar agua limpia a ese recipiente, ¿qué va a llegar en un momento? ¿Qué va a suceder en un momento si le sigue llene y llene con agua limpia? ¿Qué va a pasar? Volver a ser. Se va a quedar, va a salir todo lo feo y se va a quedar esa agua transparente. Y es precisamente eso lo que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros. Derramar su amor, derramar su compasión, derramar su misericordia y que haya ese poder transformador para que este recipiente que somos nosotros sea realmente cristalino, diferente. Y así, cuando vayamos, ahora sí, por donde vayamos, vean la gloria de Dios. Y ese impacto va a ir mucho más allá de lo que está en nuestra propia vida, de lo cerquita que podemos ver. Porque entonces vamos a glorificar a Dios. Realmente vamos a glorificar a Dios. Y la gente lo tiene que notar. Por eso Pablo les escribe a los corintios diciéndoles un montón de recomendaciones. Es súper interesante leer y estudiar profundamente las cartas a los corintios, porque ves esa problemática que ese pueblo tenía y cómo tenían que impactar como cristianos, como seguidores de Cristo, a la vida de todas las personas que vivían ahí. Y por eso se iban añadiendo más y más y más. Entonces, creo que podemos hacer un impacto si nos dejamos llevar por ese poder transformador a través del Espíritu Santo. Juan 5:30, Jesús mismo dijo, ¿no? No busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús no quería cumplir su voluntad, quería cumplir la voluntad de su Padre, que fue o que es el que lo envió. Creo que eso es algo que deberíamos de hacer. No quiero hacer mi propia voluntad. No quiero salirme con la mía. No quiero argumentar que tengo la razón. No quiero decir que aquí mis chicharrones truenan, sino más bien cumplir la voluntad del que me envió, del que me está transformando, del que me sigue limpiando. Ale quiere participar, quiere comentar algo. Sí, Ale. Sí, perdón. Gracias. Lo que nada más quería reforzar es que ahorita que estamos leyendo la carta a los Corintios, bueno, creo que a muchos de ahí de la célula nos ha impactado tanto ese trasfondo que tú comentaste ahorita, de cómo Pablo les escribe en etapas a esta iglesia, pero principalmente, o sea, es que tiene ahí la clave de todo, o sea, de la solución a los problemas, que es el amor.
en el capítulo 13, ¿no? Así es. Bueno, lo que es Así el 12, 13, 14 vienen, ajá, y es lo que estamos estudiando muy a fondo, pero sí te impacta que hace un énfasis que de eso, o sea, de eso emana, se podría decir, esa transformación o esa solución a los problemas, a los conflictos, o ese actuar diferente, porque seguramente, o sea, tu transformación no vino así, ay, pues, o sea, no, fue un proceso, pero aparte fue un proceso de amor, o sea, de la gracia de Dios en tu vida y creo que en cada una de nosotras, ¿no? Cómo ha ido transformando nuestras vidas, pero sí es cierto, o sea, en Corintios nos muestra Pablo perfectamente que eso es lo más valioso, en lo que debemos enfocarnos, ¿no? De lo que tú estás hablando. Así es, así es. Ahí está. Sí, y como dice Elvio otra vez, me vuelve a recordar, o sea, en teoría, o sea, el leerlo, híjole, aparentemente se ve re fácil. Y tú dices, pues ahí tienes la solución. El aplicarlo, el ponerlo en la práctica, ese es el problema que tenemos. Porque no queremos dejar nuestro ego. No queremos, no voluntariamente, sino como puedo pensar, en mi mente está, quiero cambiar. En mi mente está a dejar a Dios que transforme mi vida. Pero, como está mi carne, como está mi yo, es una lucha de poder tremenda, ¿eh? Tremenda. Por eso nos cuesta tanto trabajo, porque estamos peleando con nosotros mismos. El Espíritu de Dios está peleando con nosotros, pero no para rendirnos, sino para ayudarnos a cambiar, ayudarnos a transformarnos, a darnos cuenta, pues, lo mal que estamos. Y es por eso que se ve así como una lucha fuerte entre lo que mi mente durante muchos años ha experimentado, ha vivido, y cuando viene esta parte de saber que el Señor hizo todo por amor a nosotros. Y hasta dio su vida, que no merecía él morir, por amor a nosotros. Entonces, sí podemos ver cómo Jesús puede hacerlo para enseñarnos que sí se puede hacer, que sí se puede cambiar, que sí puede haber una transformación, que sí podemos vivir de una manera transformada. Hay 3 maneras de glorificar a Dios. Vamos a ver 3 maneras fáciles, sencillas. Podemos confiar en Dios y quisiera que leyéramos Proverbios 3 del 5 al 7. Ale, ¿me ayudas, porfa? Y luego, Elvin, ¿me ayudas? Buscas Juan 14, 15. Y Sarita, por favor, Efesios 5, 1 y 2. Y empezamos, Ale. Proverbios 3 del 5 al 7. Ok, dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te Qué fácil se oye. Qué fácil se oye. O sea, pues nada más confía en Dios, ¿no? Oye, pero también qué fuerte, porque eso es así como un golpe al ego. No te creas que eres la papas fritas. Exacto. La de todo, ¿no? La de a mí conmigo nadie puede. O sea, no. Sí. Pero
si confiamos en Dios, porque es bien fácil decir, ¿confías en Dios? Y todos podemos decir, sí, confío en Dios. Sí, claro, no, sí, yo confío en el Señor. Y alzar las manos y pensar, sí, sí, confío en Dios. Pero cuando estamos en el meollo del asunto, a ver, ¿confiamos o no confiamos? Ahora sí, Elvi, Juan 14:15. Juan 14:15, Jesús promete el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Fácil. Piensa en Si amamos a Dios, obedecemos. ¿A poco no? Así de fácil. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta? Y podemos decir, otra vez vuelvo a decir, no, sí, yo amo al Señor. Y yo muchas veces recuerdo que yo le decía a Dios, Señor, yo te amo a ti, pero a este marido mío que no aguanta, que no soporta, que me dan ganas de a veces torcerle el pescuezo, no le puedo obedecer. Te obedezco a ti, Dios, pero a él no. Sujetarme a él, ni loca. Así se lo decía a Dios. Pero cuando viene ahora sí que ese 20 te cae y que dices, si de verdad amo a Dios, entonces tengo que obedecer. Y entonces, si me dice el Señor, sujétate a tu marido, aunque no me guste, o aunque no se lo merezca mi marido, pues tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Y si amo en verdad al Señor, voy a obedecer. Y si en su palabra me dice obedecer, perdonar, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Porque su palabra me dice, perdona. Y perdona aún a tus enemigos. Entonces, ¿por qué no voy a perdonar a mi hermana? ¿Por qué no voy a perdonar a mi mamá? ¿O por qué no voy a perdonar a mi esposo? ¿O por qué no voy a perdonar a mi hijo? Y sobre todo, las que somos mamás, es bien fácil pensar, no, si a mi hijo sí lo perdono. No, a mi hija, por supuesto que la puedo perdonar. Pero a este marido cabezón, Mireya quiere comentar algo, Betty. Sí, gracias. Pero es tan sabio y grande el amor de Dios que cuando tenemos esa mentalidad, yo a veces creo que estamos en una rebeldía ante sus ojos y esa rebeldía es 3 veces más, pagamos 3 veces más, ¿no? Esa rebeldía porque nos lleva luego a ciertas condiciones y circunstancias que hasta que te doblega y lo entiendes. Pero vivimos en una rebeldía espiritual, o sea, el no querernos someter, ¿no? En ese sentimiento que Dios pide, ¿no? Sí. Nada Así más es. era eso, hermana. Gracias. No, gracias a ti, Mireya. Y es cierto, pero decimos, ahora sí que se nos sale fácilmente decir, no, sí, yo amo al Señor, no, yo sí obedezco al Señor. Pero cuando de veras te pone la situación el Señor para decir, ¿de veras me amas? ¿En verdad me vas a obedecer? Ahí es cuando decimos, me cuesta trabajo. O te dice Dios, dices que me quieres y que me amas mucho, mijita. Sí, Dios, yo te amo, te quiero, te adoro. A ver, demuéstramelo. Ahí te va. A ver si es cierto. Ahí le va una prueba a la chiquita para ver si es cierto, ¿no? Y como estamos en el ego, en yo y en porque yo contra el mundo y no, o sea, nos resbalamos. Nos resbalamos. Sí. Así es, así es.
Entonces, Yo me imagino que Dios está atacado de la risa, ¿no? Porque, claro, la que me ama, ¿no? Esta es la que dice que me ama, ¿no? Pues está muy bien. no, imagínate. Imagínate entonces los que no lo aman. Pues sí. Ok, Efesios 5 del 1 al 2. ¿Quién le toca? ¿Quién le dije? ¿A quién le dije? Yo. Gracias. 5 del 1 al 2. Sí. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Fácil, ¿a poco no? Súper fácil. Imitemos a Dios como hijos amados. ¡Wow! Está fácil. Fácil. Estos tres conceptos, estas tres ideas, ¿a poco no son bien fáciles? Papitas, ¿no? Como dicen los chavos. Comido, sí. Es lo que te digo, la teoría está bien fácil, ¿no? O sea, si solamente hay que hacer esto, está bien fácil. Pero a la hora de la hora, eso es lo difícil. Son tres cositas bien sencillas de hacer. Confiar, obedecer e imitar. Cuando nos podemos enfocar en estas tres cosas, es menos probable que resbalemos. Dice el Salmo 37:31, la ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Si de verdad la ley de Dios está en nuestro corazón, va a ser bien difícil que resbalemos. Pero es precisamente que resbalamos porque no está totalmente lleno nuestro corazón de Dios. Y como decía ayer nuestro hermano Brian, ¿no? O sea, ¿estamos llenos o no estamos llenos? ¿Estamos medio llenos? ¿O cómo estamos, no? Entonces, creo que estas tres cosas o estos tres beneficios, cuando confiamos, cuando obedecemos y cuando imitamos a Dios, nos van a llevar realmente a glorificar a Dios. En medio de la situación, la circunstancia, la problemática por la que estemos viviendo. No importa si es chica, grande, difícil o no difícil la situación. Por eso pienso ahora, cuando hagamos el alto total de esta vida con problemas, situaciones, y le demos la voltereta en confiar, obedecer e imitar, la verdad, los problemas se van a resolver porque estamos confiando en Dios, porque estamos obedeciéndole, porque estamos imitándole. Y no es magia, es que Dios está, ahora sí, podríamos decir, en todo momento con cada una de nosotros, porque está su espíritu en nosotras. Y si en eso confiamos y en eso sabemos, pues entonces tenemos que hacer el paso de, ok, si Dios está permitiendo esta situación, es porque algo me quiere enseñar. Algo tengo que seguir cambiando. Su poder transformador quiere limpiarme, quiere hacerme diferente, quiere llenarme completamente de esa, ahora sí que de esa agua limpia que nos está santificando constantemente.
en muchas ocasiones, la mejor manera de resolver el conflicto es simplemente dejar pasar la ofensa. Porque cuando hacemos ese alto y nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué fue lo que pasó? A ver, realmente la persona que me dijo lo que me dijo, ¿realmente lo dijo para lastimarme? ¿Lo hizo para ofenderme? ¿Lo hizo para atacarme? ¿O simplemente estaba en sus 5 minutos de enojo, de molestia, de calor y llegué en sus 5 minutos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si dejamos pasar la ofensa? Entonces tendría que venir esa pregunta de, ¿vale la pena pelear por esto? Y muchas veces esto es mucho más fácil o más sencillo con los hijos. Porque, sobre todo en la etapa adolescente, que los hijos muchas veces no se entienden ni ellos solos, o cuando hemos pasado por esa etapa, sabemos que ni nosotras mismas nos entendemos. Igual que cuando estamos en la etapa de la menopausia, o sea, con el calor y que baja, que sube, que tenemos frío, que tenemos calor, que no sé qué, y estamos irritables y a lo mejor estamos mal y todo nos molesta o todo nos hace llorar o los sentimientos están a flor de piel cuando estamos embarazadas. O sea, siempre hay cambios en nuestra vida que a veces podemos pensar, ¿vale la pena pelear por esto? Yo recuerdo a mi hijo fue el más tremendo, pero recuerdo que muchas veces le decíamos, tienes que levantar esa recámara, recogerla, limpiarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando le decía, levanta tus cosas de la escuela, iba, subía, levantaba las cosas de la escuela, pero si había ropa, juguetes y otras cosas, eso no lo levantaba y yo decía, a ver, hijo, ¿por qué no levantaste bien tu cuarto? Pues es que nada más me dijiste que las cosas de la escuela. Y yo dije, pero es todo, ¿no? Y él me decía, no, pues tú me dijiste nada más eso. Y yo decía, ay. Entonces era como estar peleando y peleando por si no era una cosa, era otra cosa. Hasta que llegó un momento en que dije, a ver, ¿por qué tengo yo que estar batallando con él si él puede, si él quiere estar así en su cuarto? O sea, no en toda la casa, en su cuarto nada más. Pues, ¿quiere estar así en su cochinero? Bueno, pues entonces lo único que voy a hacer es cerrar. Y yo le decía, ya no voy a barrer, ya no voy a trapear, ya no voy a recoger nada. Si tú quieres arreglar tu cuarto, lo vas a arreglar. Y si alguien viene y entra a tu cuarto, va a ser tu responsabilidad, ya no la mía. Mientras no me dejes cochinero por toda la casa, en tu cuarto haz lo que tú quieras. Y yo pensé, o sea, porque en toda su adolescencia así estuvo, ¿no? De que hacía un cochinero en su cuarto. Y yo pensé cuando se fue a AIM, yo dije, no, cuando yo vaya a su departamento no va a estar hecho un relajo. Pues si vieran que no, me sorprendió gratamente que toda esa, a lo mejor esa letanía de recoge, levanta, limpia y demás, cuando ya hizo conciencia en él, lo hizo él solo. Y bien. Y dejé de pelear. Y yo dije, quiero pasar el mejor tiempo contigo, hablando, platicando,
yendo de un lugar a otro, si te tengo que llevar, no sé, al fútbol porque jugaba y cosas por el estilo. Yo dije, quiero pasar mejor ese tiempo en lugar de estar peleándome contigo, estarme enojando contigo, porque tú no quieres levantar tu cuarto, ¿no? Y entonces decimos, ok, y hallamos una manera de resolver un conflicto, que a lo mejor el conflicto era mío, porque yo quería tener mi casa alzada, yo quería tener mi casa así toda preciosa y hermosa, pero no era su prioridad en ese momento de él, pero ¿valía la pena estar peleando por esto? Entonces, creo que esta es la parte donde tenemos que pensar siempre. ¿Vale la pena pelear? Una pelea clásica en los recién casados, el que apachurran la pasta de dientes o que la hacen así como tuerca, no sé, algo así, ¿no? O que la apachurran del medio y se queda así toda, ¿sí? Y a veces son cosas pequeñitas, simples, y decimos, ¿y por eso nos estamos peleando? Entonces, ¿vale la pena pelear? Por eso y muchas cosas más que muchas veces hay conflicto, ¿no? Y por ejemplo, algo que sucede entre hermanas, ¿no? Que se pelean por la cocina. No, que si yo hago esto, que si yo hago aquello, que si mejor aquí o acá. Y decimos, ¿de veras vale la pena pelear por esto? O muchos otros conflictos que dices, ¿para qué? ¿Para qué pelear por esto? Cuando es tan corta la vida. Cuando es un paso para llegar al Señor.